El objetivo de esta sesión es que comprendamos cómo, pese a que las relaciones internacionales como disciplina han surgido en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Inglaterra, en diferentes países de Europa, desde América Latina también se ha tratado o se le ha tratado de dar una mirada teórica a las reflexiones sobre política exterior. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de entender, este es un enlace con la temática que vamos a ver la siguiente semana de clase, que es la política exterior como política pública, es decir, en el entendido de si la política exterior es el conjunto de aquellas decisiones que regulan la vida internacional de un país o el accionar internacional de un país, entonces debe ser la política pública una política exterior o por la política exterior una política pública o por el contrario no debe ser una política pública. Entonces, la forma en la que algunos países del continente han analizado la política exterior nos va a permitir entender un poco esta definición también de la política exterior como política pública que vamos a ver la siguiente semana y que es el último tema que vamos a abordar antes de realizar nuestro primer parcial, puesto que ya a partir del segundo corte nos vamos a meter de lleno con las políticas exteriores a analizar por parte de los diferentes países. Como siempre, esta sesión de clase se va a dividir en 4 momentos. Un momento principal donde vamos a hacer análisis de prensa, así que quien quiera participar puede ir levantando la mano. Un segundo momento donde vamos a escuchar a Andrea con la relatoría de la sesión de la semana pasada. Un tercer momento donde yo voy a realizar la explicación o mi explicación de clase. Y un último momento donde nos vamos a dividir en grupos para reflexionar sobre algunas preguntas que quedan después del desarrollo de la clase. Entonces, vamos a arrancar con nuestra primera parte de la clase y es nuestra sección de análisis de prensa. ¿Quién quiere comenzar con ese análisis de los hechos que más nos han llamado la atención en la semana? Adelante, Andrea. Bueno, Adriana, y muchas gracias a todos por casi 40 minutos de análisis de prensa, de buen análisis de prensa. Me gusta que se estén involucrando cada vez más con esta dinámica que busca que analicemos los principales hechos nacionales o internacionales que tienen repercusión en la política exterior de los estados. Nunca perdamos de vista que el objetivo de estas noticias es analizarlas a la luz de nuestra asignatura y nuestra asignatura busca estudiar, entender y comparar la política exterior de los estados. Ahora vamos a darle paso a Andrea, que nos va a hacer una pequeña relatoría de lo que hablamos la semana pasada para ponernos en contexto para esta clase. Andrea, te escuchamos. Bueno, profe, la clase pasada primero realizamos el análisis de prensa sobre la situación de Afganistán, después pasamos a ver la diplomacia, la definición de política internacional, que es la relación sociocultural y la diferencia que tiene con la política exterior. También definimos qué es un Estado y qué es una nación y cómo una necesita de la otra. También vemos el origen de la palabra diplomacia y las diferentes definiciones según diversos autores como Nicholas J. Cole, Henry Kissinger y Carl Clausewitz. También vimos la historia de la diplomacia, como se dio ambulante sin organización hasta el siglo XV, donde del siglo XV a la actualidad se dividió en 3 etapas, pasando por el Congreso de Viena al final de la Primera Guerra Mundial y hasta la actualidad. También vimos cómo se daba la diplomacia antigua, la misión diplomática, la diferencia entre jefes de misión, ministros, la diferencia entre embajador y consulado. También vimos la definición de canciller y la definición de diplomacia según Oxford. Después realizamos una actividad donde nos dividimos en 2 grupos y contestamos las preguntas de cuál es el rol del profesional de relaciones internacionales en la diplomacia actual. Y ya, profe. Andrea, muchas gracias por recordarnos un poco, refrescarnos lo que hablamos la semana pasada en clase. Si hay alguien que quiera hacer la relatoría de la sesión de hoy el próximo jueves, me puede escribir por el chat para tenerlo presente. Bueno,
durante las tres, esta es nuestra cuarta clase ya que tenemos de política exterior, hemos hablado un poco sobre, hemos tratado de entender qué es la política exterior, qué es la política internacional, cómo se, desde las diferentes teorías de relaciones internacionales se estudia la política exterior, la política internacional y la forma en la que ejecutamos la política exterior, que es la diplomacia, pero hoy es bueno entender cómo se estudia la teoría de relaciones internacionales, cómo se estudia la política internacional en diferentes lugares de la región. Pero antes de eso, quisiera que tres personas levantaran la mano y cada una contestara una de estas preguntas. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es la política exterior? ¿Y cuáles son las teorías de las relaciones internacionales? Gracias, Adriana. Entonces, la semana que viene tú realizas la relatoría. ¿Quién quiere entonces responder la primera pregunta? ¿Qué es una teoría? Adelante, Verónica. Bueno, pues yo entiendo por teoría que es una aproximación científica a pues a algún tema determinado, como digamos la teoría o el paradigma realista, que es una aproximación científica con respecto a cómo actúan los actores bajo los supuestos de la teoría realista. Muy bien. Ashley, ¿qué es la política exterior? La política exterior es un conjunto de decisiones que se toman con función a los intereses nacionales. Muy bien. ¿Y cuáles son las teorías de relaciones internacionales? ¿Quién nos quiere contar así rápidamente cuáles son? No me digan que ya se les olvidaron. Ashley, adelante. Realismo, liberalismo, neorrealismo, neoliberalismo y constructivismo. Muy bien. Ojo, las teorías de relaciones internacionales no se les pueden olvidar porque si no me toca devolverlos a la clase de teoría de relaciones internacionales porque a partir de la clase en la que empecemos a ver política exterior colombiana, siempre la pregunta final va a ser, ¿y esta política exterior, desde qué teoría de relaciones internacionales la podemos entender? Y si todos se quedan callados, va a ser un poco depresivo para mí porque voy a entender que no me entendieron nada de lo de la clase. ¿Qué tanto han analizado en América Latina la política exterior? Realmente, durante los últimos años es donde se ha registrado un interés creciente en estudiar y entender las políticas exteriores de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la región incluye a importantes actores internacionales, actores como Brasil, actores como México, actores como Colombia, como Venezuela, que han estado de una u otra manera muy vinculados a la toma de decisiones en materia de política pública en el mundo, en la toma de decisiones en materia de política internacional en el mundo durante los últimos años. ¿Por qué? Porque cada uno de estos países tiene unos determinantes y unas situaciones internas que han hecho interesante el estudio de la política exterior en estos. Desde Cuba, por ejemplo, la política exterior se entiende como una política exterior, o el estudio de la política exterior en Cuba se entiende como una política exterior que está en contravía a lo que se promulga y se practica desde los Estados Unidos, una política exterior en la que todavía se podría decir de alguna manera, por decirlo así, que es una política muy de la Guerra Fría, donde Cuba todavía culpa a los Estados Unidos de gran parte de sus problemas, una Cuba alejada del mundo, una Cuba que sigue sin tener asiento pleno en la Organización de los Estados Americanos y una Cuba donde todavía se practican esos principios de la Guerra Fría de los socialistas y los capitalistas y el capitalismo es malo y nosotros no hacemos, no tenemos relaciones comerciales con países capitalistas como los Estados Unidos porque estos países son el mal encarnado. En Argentina, por ejemplo, de otro lado, la política exterior, como lo hablaba hace un rato a raíz de la noticia que nos compartió Andrea, la política exterior argentina está muy dada a tres cosas: a intercambios comerciales en el marco del mercado común del sur, Mercosur, a un posicionamiento en la región como un actor relevante o como la segunda potencia de América Latina después de Brasil,
y a unos determinantes netamente geopolíticos a raíz del tema, el conflicto que tiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Islas Georgias e Islas Sandwich del Sur. Entonces, claro, esa vertiente comercial de la política exterior argentina se basa en fortalecer el mercado común del sur, en fortalecer las relaciones comerciales que tiene con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, que son los 4 países, es conjunto con Argentina, los 3 países que conforman el mercado común del sur. Últimamente también han ingresado países como Venezuela y Bolivia, que generaron una polémica al ingreso del mercado común del sur, porque no son países, entre comillas, del sur. Esa vertiente de convertirse en la segunda potencia de Sudamérica, después de América, pues del sur, de América Latina y el Caribe, después de Brasil, viene dada por esa importancia histórica que ha tenido Argentina desde su independencia como uno de los países industrializados del continente, como uno de los primeros países donde se crearon y se generaron cátedras de relaciones internacionales y demás. Y la tercera vertiente, la tercera parte de ese entender la política exterior de la Argentina es pues indiscutiblemente ese conflicto que tiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, en el entendido de que para la Argentina es supremamente importante tener la posesión total de ese territorio, no solamente por un tema de identidad nacional, no solamente por un tema geopolítico, sino por un tema de orgullo. Las Malvinas les fueron arrancadas a la Argentina en una guerra nefasta, en una guerra un poco tonta que perdió Argentina porque los líderes políticos del país no sabían manejar el control, no tenían el control de las fuerzas militares de ese momento y no tenían unas fuerzas militares o unas fuerzas navales bien armadas para defender el país. Entonces, digamos que para la Argentina esto es un tema más de orgullo que de realmente la necesidad. En las Malvinas no viven sino como 5.000 personas y todos son trabajadores de empresas petrolíferas y demás. Entonces, para Argentina es muy importante recuperar las Malvinas por esto, por un tema de orgullo y de, bueno, las Malvinas son argentinas. El dicho en Argentina es siempre que las Malvinas son argentinas. Brasil es uno de los países más interesantes en temas de política exterior en la región. ¿Por qué? Porque Brasil es el único país de la región, el único país de la región que concibe la política exterior desde un determinante histórico. ¿Alguien me puede recordar qué es la política exterior? Es una toma de decisiones por los intereses de un país. Muy bien. Resulta que la política exterior brasilera es una política exterior que viene dada desde principios de los años 30 del siglo pasado. Y es una política exterior que siempre ha estado determinada por la importancia de Brasil en el continente americano y la importancia que esa posición geopolítica de Brasil en el continente tiene para el mundo. No se les olvide que Brasil tiene más del 70% de la selva amazónica. Entonces, indiscutiblemente, Brasil sabe que tiene una importancia en el sistema internacional por tener el pulmón del mundo en su haber. Entonces, Brasil ha fundamentado su política exterior, la política exterior que se dicta desde Itamaraty, como una política exterior enfocada a defender los intereses de Brasil en el sistema internacional y a posicionar a Brasil como el hegemón de América del Sur en el sistema internacional. Además de esto, la política exterior brasilera es la única política exterior
¿cómo decirlo? Educada de la región en términos de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasilero, que se llama Itamaraty, o la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que se llama Itamaraty, tiene una escuela de formación diplomática, parecida un poco a la escuela de formación, a la escuela diplomática Augusto Ramírez Ocampo de Colombia, pero en Brasil sí es 100% efectiva, es decir, en Brasil las personas que van a Itamaraty, que hacen el curso de la Academia Diplomática, sí tienen la posibilidad de ejercer cargos en política exterior en este país. Cosa que no pasa en otros países como el nuestro, por ejemplo, que si bien sí hay una escuela de política exterior, una academia diplomática, muchas de las personas que hacen el curso de la academia diplomática no logran llegar al grado máximo que es embajador de carrera o canciller de la República. En el caso colombiano, la política exterior siempre ha estado analizada desde el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un conflicto armado desde hace más de 60 años y ese conflicto armado lo ha convertido un poco en la Israel, perdón, de América Latina. ¿Cómo así en la Israel de América Latina? Pues resulta que este conflicto armado ha hecho que Colombia tenga rifirrafes, problemas diplomáticos, problemas fronterizos con muchos de sus vecinos internacionales. Y como van a ver además, dentro de 8 días, no, dentro de 15 es el parcial, dentro de 22 días, la política exterior colombiana siempre ha estado muy determinada por nuestra relación respecto de los Estados Unidos y por la lucha contra las drogas y el terrorismo. Entonces, realmente el análisis de política exterior en Colombia siempre ha estado muy ligado a temas de seguridad y a temas de conflicto armado interno. Es en los últimos 10 años más o menos que ese análisis y ese estudio de la política internacional en Colombia ha cambiado a dos grandes temas, al tema de la paz, por supuesto, porque Colombia está en este momento en la búsqueda de la construcción y de la consolidación de un estado de paz efectivo y en temas comerciales. Colombia ha decidido también convertirse, gracias a los más de 15 tratados de libre comercio que tiene firmados, en un país rico en materia de intercambios comerciales y, como lo ha dicho el presidente Iván Duque en algunos momentos, en la Silicon Valley de América Latina. Por lo menos que Bogotá se convierta en la Silicon Valley de América Latina. En el caso mexicano, por ejemplo, la política exterior siempre ha estado muy ligada a algo, a la frontera norte. ¿Cómo hacía la frontera norte? Pues como ustedes saben, la frontera norte de México es con los Estados Unidos de América. Entonces, los temas más importantes de la política exterior mexicana siempre han estado dados y siempre han estado entendidos desde lo que pasa en su relación fronteriza con los Estados Unidos, lo que pasa en su relación comercial gracias al TLC-CAN o al TLMEX, como lo llaman ahora, con los Estados Unidos, a la lucha contra las drogas y los carteles de la droga con los Estados Unidos. Entonces, la política exterior mexicana es, al igual que la política exterior colombiana, una política exterior securitizada, es decir, una política exterior donde la seguridad nacional es lo más importante en la agenda internacional. Y por último, tenemos el caso de Venezuela. De Venezuela, que ha tenido dos grandes periodos en sus estudios de política exterior. Un primer gran periodo que fue entre los años 70 y los años 80, que fue en donde se dio o se estudió, se entendió la política exterior venezolana en términos del petróleo, en términos de que Venezuela, a Venezuela le decían la Arabia Saudita de América Latina por la gran cantidad de recursos petroleros que tenía el país, y por último, una política exterior desde los 2000 hasta acá, que es una política exterior del socialismo y el chavismo, que se ha un poco alineado a la política exterior cubana, por decirlo de alguna manera, y que ha hecho que que Venezuela se termine convirtiendo en el enemigo natural de los Estados Unidos en la región, y también que esto le haya generado problemas diplomáticos con sus vecinos más cercanos, sobre todo con el Estado colombiano. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Verónica, adelante. Profe, una pregunta con el aspecto de la política exterior de Venezuela. Ahí no entra, digamos, pues entre la política exterior el tema de Rusia y sus relaciones. Lo que pasa es que sí, a ver, lo que pasa es que si lo vemos desde un punto de vista, se murió mi computadora, ahora no sé cómo hacer para que eche para atrás, ya. Si lo vemos desde un punto de vista netamente de los grandes poderes, en América Latina nuestra, o en la mayoría de los países de América Latina, nuestra política exterior siempre ha estado muy dada a las relaciones con Estados Unidos, en todos los casos de todos los países de América Latina. A raíz de los problemas, los rifirrafes, los vaivenes diplomáticos que ha tenido Estados Unidos con algunos de los países de la región, podemos considerar la entrada en acción de otros actores a jugarle o a quitarle ese peso que tiene Estados Unidos en lo que es considerado su vecindario trasero. Estamos hablando de Rusia, en el caso de las relaciones con Venezuela, por ejemplo, estamos hablando de China, en el caso de las relaciones que tiene con el gobierno nicaragüense para la construcción de un canal interoceánico. Podríamos hablar de la Unión Europea como principal aliado para el posconflicto en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son factores que han surgido con el vaivén de la crisis del liderazgo de Estados Unidos en la región, no como un rol determinante en la reconfiguración o en la configuración de la política exterior de nuestros países. Hay que tener dos elementos muy importantes en cuenta para analizar la política exterior de los países latinoamericanos. Y quiero que los tengan muy presentes para el momento en el que vayamos a ver la política exterior de los países latinoamericanos en clase. Uno, nuestra región, América Latina y el Caribe, es una de las regiones más homogéneas del mundo. Es una de las regiones que más diferencias políticas o más disparidades políticas, económicas, sociales y culturales tiene. Nuestros países, dentro de nuestros países podemos encontrar algunos de los países más pobres del mundo, como Haití, y algunos de los países líderes del mundo en algunos aspectos ambientales, como Colombia en el tema de flora y fauna, como Brasil en el tema de riqueza, de riqueza política, de peso político en la región, o como México en el caso de toda la inseguridad que tenemos con los carteles de las drogas. Todos estos aspectos para estudiar la política exterior de nuestros países, pues vamos a tener que tener en cuenta también a la hora de estudiar la política exterior de nuestros países, vamos a tener que tener en cuenta elementos como la historia, la cultura, el idioma, la tradición política, la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son los que nos van a decir de una u otra manera cómo se ha manejado la política exterior de los países de la región. Además, las unidades que componen a la región, es decir, los estados que componen o de los estados que hacen parte de la región, tienen diferencias muy marcadas en términos de sus elementos tradicionales de poder, en términos de sus tradiciones de política exterior, de sus regímenes políticos, de los vínculos externos, que las hacen muy aptas para un estudio comparativo. En parte por eso esta materia, este curso se llama Política Exterior Comparada. Y es que nosotros acá, al final del semestre, vamos a tener como resultado final del curso una pequeña matriz donde vamos a comparar a todos los países de los que vamos a hablar en política exterior en términos de elementos de poder. ¿Cómo así elementos de poder? ¿Quiénes ejercen el poder en este país? Las élites, los políticos, tradiciones y estilos de política exterior. Esto en política exterior se conoce como las diferentes doctrinas de política exterior. Ustedes se van a dar cuenta dentro de 22 días que Colombia tiene 4 doctrinas de política exterior, por ejemplo. Entonces, durante los diferentes gobiernos hemos tenido diferentes estilos de hacer política internacional porque respondemos a diferentes doctrinas de política exterior. Los regímenes políticos.
Y esto es supremamente importante porque de aquí depende mucho cómo se ejecuta la política exterior. ¿Somos democracias? ¿Somos dictaduras? ¿Somos autocracias? ¿Qué somos en términos de política exterior, de regímenes políticos en América Latina? Muchos dirían que todos los países de la región son democracias, pero también tendríamos que entrar a estudiar qué es una democracia y cómo se entiende una democracia. Y sobre todo los vínculos externos. ¿Cómo así los vínculos externos? Es decir, tratar de respondernos a la siguiente pregunta. ¿Quién es nuestro socio internacional más importante? Esto nos va a decir mucho a la hora de comparar las políticas exteriores. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender o hacernos una imagen muy general de cómo funciona y cómo se desarrolla, cómo se formula, cómo se ejecuta y cómo se evalúa la política exterior en los diferentes estados de América Latina. En la región, con estas diferencias, con estos dos aspectos a tener en cuenta, hemos tenido tres grandes momentos o tres grandes periodos históricos en el estudio de la política exterior. En los años 70, una política exterior o el estudio de la política exterior en América Latina en los años 70 estaba muy basado en la Guerra Fría, en ese conflicto entre el este y el oeste, en ese conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el que la región era muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en Cuba, porque aquí en América Latina estaban representados los dos grandes aspectos del conflicto. Todos los países que éramos aliados de Estados Unidos y en los que Estados Unidos desplegó una especie de política de cooperación internacional llamada la Alianza para el Progreso, para invitarnos a que no nos pasáramos al comunismo. Y por otro lado, estaba el Estado cubano, estaba Cuba como principal y más importante aliado de la Unión Soviética, como ese hijo bobo de la Unión Soviética. Tanto así que la Guerra Fría se vivió muy de cerca en América Latina en los años 60, cuando estuvo a punto de estallar lo que se podía haber conocido como la Tercera Guerra Mundial, a raíz de precisamente la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos de 1962. Nosotros, en los años 50 más o menos, todos los países, muchos países del mundo, incluidos los países de la región, firmamos un tratado que se llamó el Tratado de los No Alineados. Éramos ese grupo de países que le decíamos al mundo: nosotros no estamos ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética en la Guerra Fría. De hecho, Colombia fue presidente del grupo de los no alineados. Colombia tuvo una política de decir: no estamos ni con unos ni con otros, tenemos buenas relaciones comerciales con la Unión Soviética, políticas con la Unión Soviética, pero Estados Unidos es nuestro socio más importante. Esto cambió con el final de la Guerra Fría. ¿Por qué cambió con el final de la Guerra Fría? Porque cuando se acaba la Guerra Fría, ¿qué pasa? Hay un triunfo de los Estados Unidos en este conflicto este-oeste, que fue lo que al final la teoría llama el fin de la historia. Entonces se acaba la Guerra Fría en 1989 con la caída del muro de Berlín, y algunos autores como Francis Fukuyama dicen: esto es el fin de la historia. ¿Cómo así que el fin de la historia? El fin de la historia porque ya no había ningún otro país, ningún otro poder que le disputara el liderazgo del mundo a los Estados Unidos. Entonces ese fin de la historia se entiende como que Estados Unidos va a expandir tres cosas a todos los países del mundo para que todos los países la hagamos igual que como la hacen los Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, todos los países debíamos ser democracias, todos los países debíamos respetar los derechos humanos y, más importante, todos los países debíamos practicar el capitalismo como forma de economía. A eso se le conoció como el fin de la historia. Y en los años 90, la política exterior de nuestros países empezó a estudiarse en términos de ¿qué? En términos de transiciones democráticas. ¿Por qué? Porque muchos países, quizá Colombia fue el único país de la región que no tuvo una dictadura, pero muchos países como Argentina, países como Chile, países como Bolivia, Paraguay, Brasil, empezaron a salir de dictaduras, empezaron a salir
a vivir épocas de democracia y nuestra política exterior se entendió en términos de tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para que la política exterior de nuestros estados esté alineada con los intereses del principal hegemón del sistema internacional? ¿Y cuáles eran los intereses de ese hegemón del sistema internacional? Expandir la democracia, que todos empezáramos a firmar tratados de libre comercio para que el capitalismo se expandiera por todo el sistema y a respetar los derechos humanos. Por supuesto, también en esos años teníamos que estudiar y entender nuestra política exterior desde las propias particularidades de cada estado. En el caso colombiano, por ejemplo, los años 90 fueron años muy críticos porque fueron años de lucha contra los carteles de la droga, fueron años en donde nuestro presidente estuvo incluso acusado de ser narcotraficante, donde digamos que Colombia estuvo a punto de ser considerado un estado fallido en toda la extensión de la palabra. Ya en los años 2000, ese estudio de la política exterior digamos que se moderniza un poquito y empieza a hacer un estudio de una política exterior multilateral que tiene algunos temas importantes para estudiar, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, los derechos de las mujeres, o sea, los derechos humanos en toda la regla, derechos de los niños, de las mujeres, de todos los derechos humanos, la globalización. Es decir, la agenda empieza a variar en términos de cómo estudiamos o qué estudiamos en la política exterior de nuestros estados y cómo la concebimos. Esto tiene un quiebre en un momento muy importante de la historia de la humanidad moderna, y esto tiene un quiebre el día 11 de septiembre del 2001, que es cuando se llevan a cabo los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono en Washington, y nuestra política exterior también empieza a estudiarse en términos de la seguridad, porque la política exterior de los países se empieza a securitizar, la seguridad empieza a ser el elemento más importante de la política exterior de nuestros países, y países como Colombia no fueron la excepción a esto. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Sí, Catalina, podemos decir que sí, que el final de la Guerra Fría, o ese fin de la historia, como lo llama Francis Fukuyama, fue la puerta que le permitió a los Estados Unidos moldear el sistema internacional a su imagen y semejanza, a lo que él quería, sin que el sistema dejara de ser anárquico. Acuérdense que el sistema es anárquico, el sistema es un sistema internacional que no tiene un poder central, que no tiene un poder que lo defina, que no tiene un poder que lo controle, pero pues como decía Alexander Wendt, la anarquía es lo que los estados hacemos de ella. ¿Desde qué perspectivas entonces se ha estudiado la política exterior en América Latina y el Caribe? Desde 5 grandes factores. Desde una primera perspectiva, que es aquella perspectiva que está centrada en los factores externos. Una segunda perspectiva, que es la que está centrada en factores sistémicos. Una tercera perspectiva, que son las perspectivas de la política del poder, las perspectivas de la dependencia y las perspectivas centradas netamente en factores internos. Las perspectivas centradas en factores externos pues se concentran en todas aquellas variables que se originan fuera de los países para entender su accionar en política exterior. ¿Cuáles son todas aquellas variables que se dan fuera de los países y que nos permiten entender el accionar de estos en materia de política exterior? Las relaciones con los grandes poderes. En primer lugar, las relaciones con los grandes poderes. Nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra relación con China, nuestra relación con Rusia también determina cómo desarrollamos o cómo diseñamos nuestra política exterior. Y, sobre todo, los factores multilaterales.
El mundo de hoy en día, el mundo de hoy en día es un mundo multilateral, muchachos, un mundo donde las decisiones se toman en gran parte en los más importantes foros de poder del sistema internacional, como los organismos intergubernamentales, la ONU, la OEA, la UNASUR, el Mercosur, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esas variables son muy importantes porque nosotros determinamos de una u otra manera nuestra política exterior en términos de qué, en términos de lo que se está hablando en estos grandes foros internacionales. Un ejemplo de ello es que hoy en día la agenda de política exterior en la gran mayoría de países del mundo, por no decir que en todos, está basada en los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque son los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 los que han determinado los grandes logros que tenemos que perseguir como comunidad internacional. Son los que determinan qué es lo que tenemos que hacer y en qué se van a basar nuestras relaciones internacionales. Entonces, nuestros países pues no pueden estar fuera de esta, digamos, de esta moda, de este boom de entender la política exterior y de determinar la política exterior en términos de aquellas cosas de las que se están hablando en el sistema internacional. Las perspectivas sistémicas son todos aquellos cambios esenciales que se han registrado en el sistema internacional y las formas en las cuales estos cambios han afectado la formulación de política exterior. En los años 90, las perspectivas sistémicas nos hicieron tener un mundo unilateral, un mundo unipolar, perdón. Es decir, donde había un gran poder, eran los Estados Unidos. A partir de los años 2000, con el boom de China, con el nuevo boom de Rusia, con el nuevo boom de la Unión Europea, el mundo pasó a ser un mundo multipolar. Y esas perspectivas sistémicas han determinado también cómo nuestros países desarrollan su política exterior. ¿Por qué? Porque ya no solamente tenemos que pensar en términos de nuestra relación con un único Estado o con un único gran poder o con un único gran polo de hegemonía, sino en relaciones con todos los grandes polos de hegemonía del sistema. Cómo tenemos que desarrollar o llevar a cabo nuestras relaciones internacionales de manera tal que los países, que no choquen nuestras relaciones con los grandes poderes y que podamos tener relaciones dinámicas con estos. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para tener relaciones dinámicas con los Estados Unidos y que esto no perjudique nuestra relación comercial con China y viceversa? ¿Cómo podemos tener relaciones políticas con Rusia y que esto no perjudique nuestras relaciones políticas con los Estados Unidos y viceversa, teniendo en cuenta que los grandes poderes son naturalmente enemigos entre sí? Perspectivas centradas entonces en la política del poder. Estas perspectivas consideran las acciones de otros estados como los grandes poderes o como nuestros estados vecinos como los principales factores condicionantes de política exterior de un estado. Es decir, nuestra política exterior, si lo vemos desde la perspectiva de la política del poder, va a considerarse o va a ejecutar, a diseñarse teniendo en cuenta dos grandes perspectivas: nuestras relaciones con los grandes hegemones del sistema internacional y nuestras relaciones o las dinámicas que tengamos con los países vecinos, sobre todo con los que tenemos fronteras tan complicadas como lo es la frontera con Venezuela. Además, a esto se le incluye todos los elementos del poder o los atributos nacionales que como Estado predominan e influyen en nuestra forma de hacer política. Entonces, ¿cuáles son esos atributos nacionales que influyen a la hora de nosotros hacer política? Hoy en día, por ejemplo, es la búsqueda de la paz o la búsqueda de abrirnos a otros estados como destinos turísticos, como destinos comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, estas perspectivas de la política del poder, digamos que están más dadas por valores subjetivos que por valores netamente objetivos, y es cómo nuestras relaciones con X o Y actor o cómo nuestras particularidades sociales, económicas, políticas y culturales influyen en la forma de hacer política internacional. Las perspectivas de la dependencia, bueno, esta perspectiva de la dependencia realmente ya no se usa tanto porque esta perspectiva estaba muy ligada, o esta perspectiva nació en los años 70, cuando nació la teoría de la dependencia por parte de la CEPAL y de la escuela de Raúl Prebisch,
que hablaba de esa dependencia insana que teníamos los países del sur global respecto de los países desarrollados o los países del norte global. Y lo que dice un poco esta perspectiva de la dependencia es que nosotros basamos en un 100% nuestra política exterior en las relaciones que tengamos con otros actores del sistema. ¿Como cuáles actores del sistema? Como los países más ricos. La manera en la que nosotros determinamos nuestras relaciones con el sistema están dadas en términos de cómo nosotros enfocamos nuestras relaciones con los países más ricos, cómo nosotros desarrollamos nuestras relaciones con los países más ricos. Ya esta perspectiva está un poco fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ya digamos que la teoría de la dependencia o ya se probó que los estados latinoamericanos ya no practicamos la teoría de la dependencia, al menos en términos económicos, de los grandes poderes, que ya tenemos relaciones o que ya los países del sur del continente, del sur del mundo, el sur global, entendimos que nuestra política exterior debe estar basada en relaciones de multilateralismo y no de unilateralismo. Y finalmente, las perspectivas centradas en factores internos. Es muy difícil identificar fuentes domésticas de política exterior en una región como la nuestra, en donde actores transnacionales no han establecido vínculos con grupos locales. Pero si tuviésemos que identificar 3 perspectivas para entender cómo se hace la política exterior en América Latina desde el punto de vista de los factores internos, tendríamos que hablar la orientación del régimen, en primer lugar, cómo así la orientación del régimen, es decir, ¿somos un régimen democrático o un régimen dictatorial? ¿Somos un régimen capitalista o un régimen socialista? ¿Somos un régimen que se basa en el soft power o en el hard power, etcétera, etcétera, etcétera? También tendríamos que basarnos en el proceso de toma de decisiones de política interna, cómo se toman las decisiones de política interna en países como el nuestro, por ejemplo, quiénes toman las decisiones, cómo se toman, en qué aspectos se toman, qué determinantes influyen para que se tomen las decisiones de política exterior y cómo es nuestra política burocrática o cómo es la relación de los políticos en Colombia con el liderazgo del Estado, es decir, cómo el liderazgo del presidente de la República o de quien ejerza el poder en determinado país influye en la toma de decisiones en materia de política exterior. A ver, Ashley, Colombia practica el soft power, sí, en términos de, bueno, nosotros no nos vamos a guerra con nadie, nosotros no nos metemos con nadie, pero digamos que nuestra posición respecto de Venezuela no nos invita a replantearnos el hard power. ¿Por qué? O no nos invita a replantearnos, a reconvertirnos a un país que practica el hard power. ¿Por qué? Porque Colombia, desde la misma constitución política, hay un artículo en la constitución política, no me acuerdo muy bien cuál es, que dice que Colombia practica los principios de coexistencia pacífica con los pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Colombia no puede, por términos constitucionales, a menos que esto amenace la integridad nacional, con declararle la guerra a otro Estado. Y si ustedes se dan cuenta, Colombia siempre dice, no, es que se tiene que ir el régimen de Venezuela, se tiene que ir el régimen de Maduro, se tiene que eso, se tiene que el otro, pero nunca habla en términos de vamos a irnos a la guerra con Venezuela. Colombia no, y además Colombia es un país cuya historia nacional, que ha sido una historia tan plagada de guerras y conflictos, que no se plantea el hard power como forma de orientar la política exterior. Quizá el único momento de nuestra historia en donde pudimos haber estado a punto de hacerlo fue durante la época del gobierno de Álvaro Uribe, y ni aún así en esos momentos se hizo. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Todo muy claro. Todo claro, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Andrea. Ahí en la parte que dice política burocrática y liderazgo, ¿a qué se refiere? A cómo son las relaciones entre los stakeholders del país con el líder de la política exterior. ¿Quién es el líder de la política exterior colombiana? El presidente de la República. ¿Cómo son las relaciones entre el presidente de la República y los diferentes actores de política nacional e internacional
en nuestro país. Es decir, cómo son las relaciones con el Congreso, con los empresarios, con todos los actores del sistema. Cómo ese liderazgo nos lleva a generar aspectos positivos que determinen la política exterior o aspectos negativos que también determinen la política exterior. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Todo esto es tema de parcial. Si tienen preguntas, háganlas ahora. Porque el día del parcial, a mí no me van a hacer preguntas, porque yo el día del parcial pierdo la memoria, tengo memoria selectiva. Bueno, entonces vamos a reflexionar con la señorita Mafalda. Vamos a hacer la misma dinámica que hemos hecho, pero esta vez nos vamos a dividir en cuatro grupos. 2 van a reflexionar la primera pregunta y 2 van a reflexionar la segunda pregunta. Voy a abrir las sesiones de grupo. Y entonces, el primer grupo, el grupo en el que van a estar Ashley, Dayana y Esteban, van a reflexionar sobre la primera pregunta. ¿Cuál de las perspectivas anteriormente mencionadas, de las 5 perspectivas que mencionamos, es la más válida para explicar la política exterior de un país en su concepto? El grupo de Adriana, Camila y Paula va a analizar, ¿ustedes creen que aún en el siglo XXI podemos hablar de la dependencia como un elemento válido a la hora de entender la política exterior? Es decir, ¿todavía dependemos de los grandes poderes o por el contrario ya no dependemos tanto? Andrés, Catalina y Verónica van a reflexionar sobre la primera y Andrea, María Paula y Valentina sobre la segunda. Son las 10:32, a las 10:45 volvemos para que puedan reflexionar con un tiempo. Un representante de cada grupo nos va a compartir lo que han hablado. Ya pueden entrar a las salas de grupo. Bueno, ¿cómo nos fue con esas reflexiones? Ashley, Dayana, Esteban, ¿cuál de las perspectivas que mencionamos creen ustedes que es la más adecuada para explicar o analizar la política exterior de un Estado? Bueno, porque pues nosotros elegimos 2. La primera de ellas es la perspectiva que se centra en factores internos, porque pues llegamos a la conclusión de que es de gran importancia pues, analizar e identificar las fuentes endógenas que influyen en la política exterior de un país. Y pues la segunda es la política de poder, ya que pues esta considera que pues, las acciones de otras naciones son pues, como importantes y son principales condicionantes para el mantenimiento pues, de una política exterior. Quizá yo creo que todos los estados, sobre todo de aquellos países como el nuestro, que son considerados estados en vía de desarrollo o estados del tercer mundo, como los quieran pensar, de una u otra manera siempre hemos hecho eso, siempre hemos tenido en cuenta eh, las acciones de los grandes poderes para tomar nuestras decisiones en materia de política exterior. Andrés, Catalina, Verónica, ¿ustedes qué creen al respecto de esta pregunta? Bueno, pues nosotros concordamos con el tema pues de la perspectiva de la política del poder, debido pues precisamente a lo que decías. Esta política tiene pues entre sus elementos las relaciones que se manejan entre los estados y teniendo en cuenta, digamos, en el caso de Colombia, que toma sus decisiones de acuerdo a las decisiones que toman sus, por decirlo así, sus superiores, que vendría siendo de pronto Estados Unidos. Aparte, lo que pues también nos lleva a elegir esta política del poder es que se toman elementos internos para ejercer el poder cada estado, como lo son pues los elementos militares, los recursos naturales, en el caso de Colombia también. Y pues que también se mantiene o que se perdura la autonomía de los estados a la hora de realizar sus acciones en materia de política interna y política externa, teniendo en cuenta, obviamente, las acciones y las acciones y las relaciones con los estados superiores, ya que pues considero, o bueno, con nuestro grupo, que la política del poder va orientada tanto para países desarrollados como subdesarrollados y que los países subdesarrollados usan esta política de poder en vistas de seguir a estos países desarrollados. Así es. De una u otra manera, nosotros lo que buscamos es ser iguales que ellos y creemos que tomando nuestras decisiones en materia de política interna y de política externa en línea con lo que ellos hagan, nos va a ir mucho mejor.
¿Ustedes creen que aún en el siglo XXI podamos hablar de la dependencia como un elemento válido a la hora de entender la política exterior? Adriana, Camila, Paula. Profe, pues mi grupo y yo pues llegamos a la conclusión de que la perspectiva de la dependencia pues ya no se usa tanto, ya que hay, pues se presentan más relaciones de interdependencia, entendiendo, como decíamos, como tú decías hace un momento, de que ya no es un enfoque unilateral, sino multilateral, o sea, ya no, un ejemplo, un país como Colombia no depende solo de las relaciones con Estados Unidos, sino también con los demás. Em, y pues que también es evidente que no se usa tanto, ya que hay en la teoría, en la perspectiva de la dependencia, había una parte que decía que hay una dependencia cultural y pues en el siglo XXI actualmente pues no se ve eso, ya no hay una dependencia cultural, que es más bien una interdependencia económica, entendiendo esto, digamos, como las sanciones que hacen unos países a otros y también pues los tratados de libre comercio. De una u otra manera, los tratados de libre comercio se han convertido en una herramienta para depender de otros países, pero de una manera mucho más bonita, porque con los tratados de libre comercio lo que se nos ha dicho es que él depende de mis productos tanto como yo dependo de los de él. Y es una manera también de decir, estamos en un mundo más multilateral, en un mundo donde todos compramos y todos vendemos lo de todos, sin importar los costos que esto pueda tener a largo plazo para las sociedades. Andrea, María Paula, Valentina, ¿ustedes están de acuerdo con sus compañeras? ¿Agregarían algo más? ¿O por el contrario, para ustedes la teoría de la dependencia sí sigue siendo válida? Bueno, profe, pues nosotras consideramos que al igual que nuestras compañeras, no se puede hablar de dependencia para este siglo XXI, ya que los diversos países de Latinoamérica, pues hemos demostrado que podemos sobrevivir sin el auxilio de las grandes potencias, sobre todo en materia económica. Sin embargo, pues esto también hay que resaltar que es necesario mantener una buena relación con las potencias para permitirnos alcanzar por medio de la cooperación nuestros intereses de una manera un poco más sencilla. De una u otra manera, estos determinantes son importantes para entender la política exterior, pero acuérdense, y como siempre lo hemos dicho, y creo que lo aprendieron el semestre pasado en el curso de teoría de las relaciones internacionales, el sistema internacional como un todo es muy cambiante y las dinámicas del sistema van variando de momento a momento, de hecho político a hecho político, y esto hace que analizar las diferentes perspectivas de política exterior se convierta en una tarea titánica, pero en una tarea muy interesante. Estas variables de las que yo les hablé para entender la política exterior las vamos a tener que tener muy presentes, valga la redundancia, a partir de la clase en la que empecemos a hablar de política exterior colombiana, porque el objetivo es que siempre vayamos llenando nuestra propia matriz de comparación de política exterior o que la llenemos entre todos. La matriz se las voy a compartir la clase que viene para que la tengamos todos y podamos irla diligenciando y nos quede como ese aprendizaje también, ese producto de la clase al final del semestre. Chicos, para la próxima semana los invito a que revisen la lectura de Raúl Gavilanes, de Raúl Velázquez Gavilanes hacia una nueva definición del concepto de política pública, porque vamos a hablar de las políticas públicas y vamos a tratar de determinar si la política exterior es una política pública. Y los invito a que preparen más noticias para el análisis de prensa. Estoy muy contenta por la gran cantidad, casi todo el salón participó en análisis de prensa y eso me llena mucho el corazón. Adriana nos va a compartir la relatoría de esta sesión de clase el próximo jueves y los invito a que vayan buscando una pareja para que realicemos un taller en clase el próximo jueves. Yo les deseo un feliz resto de semana, un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, profe. profe, gracias. Todos se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe.